nosotros conocer de este sitio. Aquí lo curioso es que una roca en la parte superior calza perfectamente con el espacio entre ambas paredes, ¿no? Podemos observar que precisamente esto no es natural, ya fue trabajada para poder encajar la roca con ambas paredes, ¿no? Pues, mire, podemos ver la contextura y cómo sigue la forma de esta pared, y aquí igual. Entonces esto nos da a entender que esta roca no es natural, sino que ya fue trabajada y puesta intencionadamente. Amigos míos, muy buenos días. Ya nos encontramos muy próximos a esta famosa zona X en la ciudad del Cusco. Nos encontramos aproximadamente a unos 2 o 3 kilómetros de lo que es el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en la ciudad del Cusco, para que ustedes tengan una referencia más o menos dónde nos encontramos. Sí, precisamente esta zona, al respecto, estuve viendo algunos videos, información que andan difundiendo en las redes sociales respecto a este sitio, afirmando que es una zona enigmática, misteriosa y hasta desconocida, o algunos pseudoinvestigadores andan diciendo que es antediluviana, que son hechos por, no sé, extraterrestres y tontería y media, ¿no? Pero realmente todo esto será cierto. Vamos a comprobarlo en este video, así que por favor te pido que nos acompañes hasta el final para que te enteres todo al respecto, y vamos a comprobar o corroborar todo lo que afirma. Así que si eres nuevo en el canal, te pido que por favor nos ayudes con tu like, para de esa manera no te pierdas ningún contenido similar a este. Bien, ya nos encontramos muy cerca de lo que es esta famosa zona X. Precisamente al fondo podemos ver todo ese afloramiento rocoso, aparentemente de roca de tipo caliza. Esta famosa roca caliza es una formación geológica que se va a dar, por lo general es de origen biológico, ¿no? Se da por la compactación de sedimentos orgánicos a lo largo de millones de años. Precisamente esta roca se va a formar en lo que son los depósitos o acumulaciones sedimentarias de origen orgánico, sobre todo de moluscos y otros restos biológicos en el mar hace millones de años, y por procesos geológicos, sobre todo de geodinámica interna, entre otros factores, va a aflorar, y por procesos ya sean propios de la geodinámica interna es que se va a tener estas rocas que son de origen biológico y sedimentario. Bien, lo primero que nos encontramos al llegar a esta famosa zona X es este hermoso muro, como podemos observar en esta zona, precisamente hecha a base de roca caliza, y tiene una mampostería muy fina, propiamente inca, ¿no? Este sistema de emplazamiento de los bloques líticos van a ser propiamente incas, ¿no? Como podemos ver en la famosa zona de Sacsayhuamán. Es muy precisamente utilizar estos bloques inmensos y hacerlos encajar unas a otras. Lo sorprendente es ver que a pesar de los años,
estos muros se mantienen intactos, ¿no? Como podemos observar en esta zona, los muros siguen encajando perfectamente, ¿no? Es imposible meter siquiera una hoja de papel o una cuchilla de un gilet o alguna hoja, ¿no? Que pueda penetrar ambas junturas, pero podemos observar el trabajo, la maestría en cuanto al trabajo en piedra. Asimismo, estos bloques líticos precisamente habrían proveído de canteras locales o de áreas circundantes a esta. Precisamente aquí tenemos un claro ejemplo de cómo es que este sistema de emplazamiento o de construcción tuvieron precisamente esta roca que vemos inclinada en la parte superior, iba a encajar con el resto del muro, para que tengan una idea más o menos de cómo es este trabajo. Bien, creo que ahí se puede ver precisamente cómo es que ese bloque calza perfectamente con el resto de los muros. Tenemos una roca en la parte superior, lo que nos indicaría que esa era más o menos la altura proyectada para esta construcción. Y estamos hablando de una altura que oscila más o menos entre los 4 metros de altura, ¿no? Porque realmente es muy alta. Y lo curioso de todo esto es que no solamente es aquí, este muro está circundando todo este afloramiento natural conocido como la zona X. Algo curioso con respecto al nombre de esta zona, ¿por qué es que se llama zona X? Es precisamente porque habría varias versiones, ¿no? Una de ellas indicaría que se llama zona X por lo enigmático y desconocido de la zona. Segundo, sería precisamente zona X porque los pasajes y galerías que existen, cuevas y entras, son una forma de laberinto, ¿no? Y algunas de ellas se atraviesan unos a otros formando una X, lo cual sería el motivo por el cual se llame así esta zona. Si es que realmente conocías la zona o conocías quizá otra versión del nombre, podrías dejarnos saber en la cajita de comentarios para de esa manera ampliar nuestros conocimientos al respecto. Bien, estuve notando algo curioso en esta muralla o en este paramento, que podemos observar que existen bloques naturales o propios de la zona, como es precisamente la que tenemos ahí y este otro, ¿no? Los mismos que fueron modificados en la parte superior y las áreas circundantes de este bloque o de este afloramiento natural para hacer encajar otros bloques, ¿no? Como podemos observar aquí, este vendría a ser la roca natural o la roca propia de la zona, la misma que fue modificada para hacer calzar los demás bloques. Igualmente ahí, ¿no? Esto es una roca natural propia de la zona y fue modificada para hacer encajar los otros bloques líticos, ¿no? Es sorprendente cómo aprovechaban ellos ya los espacios naturales y simplemente hacían armonizar entre lo natural y lo cultural. Estuvimos conociendo un poco al respecto de este muro que precisamente se encuentra atrás mío. Es sorprendente la similitud que existe entre esta construcción y a lo que está muy próximo de aquí, lo que es Sacsayhuamán. Primeramente es similar en la construcción, en la forma de los elementos, en la forma como es que encajan unos a otros, en el diseño mismo de esta construcción que es una forma zigzagueante, muy similar a lo que es Sacsayhuamán.
Un indicador sería precisamente la importancia de este sitio, este muro, ¿no? Porque precisamente el trabajo que fue demandó mucha construcción, mucho tiempo, mucho esfuerzo, entonces no sería precisamente para algo en vano, sino sería para algo importante. Entonces, eso nos hace pensar que precisamente esta zona X era un indicador de la importancia de este sitio. Asimismo, tenemos que tomar en consideración que existen muchos factores que nos hacen pensar en la importancia de este sitio. Primeramente, hay que considerar que los elementos líticos que se han utilizado para la construcción de este muros y otros que existen muy cerca de esta zona es precisamente la roca caliza. Como había mencionado, toda esta zona es un afloramiento natural de roca caliza, la misma que fue aprovechada con distintos fines, como es un fin ideológico, religioso, estratégico o entre otros factores, ¿no? Las canteras propias de caliza no están muy, si bien es cierta, aquí tenemos una misma afloramiento o una cantera propia, pero también existe evidencias de canteras muy lejanas, las mismas que fueron aprovechadas para la construcción de diversos templos, palacios, construcciones e encima como esta que tenemos atrás mío. Bien, ya ahora nos vamos a desplazar a lo que es precisamente la zona X, ¿no? Vamos a conocer todo este sistema de galerías, cuevas y pasajes que existe y vamos a corroborar lo que algunos otros creadores de contenido han dado a conocer de este sitio. Así que ahí vamos. Lo primero que nos vamos a encontrar al venir a este sitio es la entrada principal y estamos recibidos por este hermosísimo trabajo. Resulta sorprendente ver cómo es que hicieron todo esto, ¿no? La perfección de la línea, el trabajo, es realmente sorprendente. Desde ya encontramos diversas cavidades, ¿no? Como podemos observar al fondo. Mira, sorprendentemente, a lo largo de toda esta zona existe gran cantidad de pasajes, cuevas, que están divididos en todo el sector. Este sí es un verdadero laberinto inca, ¿no? Porque aquí vemos en la parte inferior, vamos a ver adentrado hasta donde entramos, ¿sí? Veamos, no sé si observan, son pasajes estrechos, algunos son ciegos en el cual ya no hay salida. Vean ustedes mismos cómo es este sitio, ¿no? Aquí nos encontramos un enorme hueco, pero vean ustedes hasta dónde va, no podemos tampoco adentrarnos, ¿no? Por nuestra propia integridad. Bien, seguimos desplazándonos por alrededores de esta zona para hacer un reconocimiento general. Vean ustedes mismos cómo es este sector, el paisaje en el cual está emplazado, esta enorme llanura, esta vegetación propia de esta zona. Entramos en la parte superior de esta famosa zona X. Pueden observar ustedes mismos cómo es todo este sector, ¿no? Aquí podemos observar la misma roca caliza que está distribuida en todo este sector. Como había mencionado antes, este es un afloramiento natural. Para que tengan una idea más o menos dónde nos encontramos, precisamente al fondo está la ciudad del Cusco, ¿no? Podemos observar el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Podemos observar aquí, ya en la parte posterior de esta zona X, una cueva, ¿no? Un orificio que va a lo profundo de esta zona. Realmente no logramos ver la parte final de este pequeño, de esta pequeña abertura, lo que nos indica pues la profundidad de este sitio. Bueno, ya nos encontramos en lo que es el templo o la cueva de la luna. Podemos observar que es una hermosa
cueva, la misma que vamos a explorar para ver qué es lo que nos ofrece. Bien, vamos a adentrarnos en esta cueva para ver qué es lo que hay. Así que sugiero primeramente conocer el espacio. Como podemos observar, subimos allí afuera y ahora nos vamos a dirigir hasta la parte interna de esta cueva, ¿sí? Primeramente pasamos por pasajes muy estrechos, así que sugiero tener mucho cuidado. Bien, adentrándonos ya en esta cueva, estamos en el interior del área más famosa de esta zona, que es un pasaje amplio y propicio para poder ingresar. Aquí podemos observar algunas tallas que fueron hechas propiamente ya por los incas. Si bien es cierto, esta zona es un afloramiento natural, posee también modificaciones hechas por el hombre, por ejemplo, tallas, entre otros trabajos que hicieron a esta zona. Entonces estamos hablando de un lugar ya que era ampliamente conocido por los incas y también era utilizado ya sea con fines rituales, religiosos, o entre otros factores de índole religioso, ¿no? Como pudimos observar, estuvimos desplazándonos, ingresamos por esa parte, podemos observar esta galería que es muy amplia y alta, ¿no? Lo suficientemente adecuada para poder ingresar. Asimismo, estábamos hablando de esas tallas, por ejemplo, podemos observar aquí este pequeño espacio que existe, ¿no? Que esto es propiamente humano y trabajado, ya sea trabajado por los incas. Ya ingresamos a la parte media de la cueva, podemos observar al fondo la parte por la cual ingresamos nosotros, ¿no? Ahora llegamos a la parte media de la cueva y podemos observar que existe una bifurcación. En este lado vemos un pasaje estrecho, pero que finaliza, ¿no? O sea que no tiene salida. Y en la parte de atrás, pues, podemos observar lo que continúa este pasaje. Ahora vamos a dirigirnos a la salida de esta cueva, ¿sí? Y bien, ya nos encontramos en la parte inicial por la cual ingresamos. Como podemos observar, ya todas las luces dan afuera y llegamos a la parte final de este recorrido. Pero aún falta más y es lo fundamental que vamos a descubrir, que es construcciones incas habrá en este sector. Pues vamos a averiguarlo. Aquí llegamos precisamente al sector de recintos, ¿no? En el cual estábamos mencionando si hubo o no, si asentamientos o estructuras, ya sea de tipo doméstico aquí, pues sí, sí hay. Podemos observar aquí que son recintos que al parecer sirvieron de uso doméstico o fungieron de albergue o de residencia para los encargados, para los peregrinos, para los sacerdotes locales o los protectores de esta huaca, ¿no? Aquí podemos observar los diversos pasajes, recintos que existen, ¿no? Las subdivisiones de estas estructuras. Subdivisiones, que tenemos hornacinas o nichos, como se le conoce. Asimismo, observamos distintas divisiones que existían, ya sean con usos domésticos, como decíamos, fungían de tambos, o entre otras estructuras, ¿no? O entre otras funciones que tuvieron estas estructuras. Lo curioso de ver, no sé si han podido notar, son estas pequeñas superposición de rocas que los visitantes realizan a esta manera de hito, de logro que ponen, ¿no? Según sus cuestiones ideológicas que tiene, ¿no? Podemos ver en todo este sector, está plagado de ese tipo de hitos o apachetas que realizan cuando llegan a este tipo de sitios. Podemos observar que sigue habiendo los pasajes o las pequeñas, bueno, en este caso no es pequeña, ¿no? Estamos hablando de un pasaje enorme, amplio, abierto, lo cual ofrece una garantía, una seguridad de poder desplazarnos con total confianza. Asimismo, como ya decía, encontramos estos famosos nichos o labrados incas. Esto es propiamente inca, lo que nos da a entender que esto es un lugar sagrado y que hasta el día de hoy ese factor sacro aún se sigue manteniéndose, puesto que
Las personas vienen, como dije aquí, podemos observar distintas ofrendas, quemas, rituales que hacen, ¿no? A manera de ofrendas a este sector, al ser considerado una huaca o espacio sagrado para los incas y para la gente contemporánea. Mira, lo que observamos ahí precisamente es una ofrenda, ¿no? Una vela, flores que se ha dejado y que precisamente está encendida, ¿no? Esto es un claro indicativo de que esta zona aún sigue siendo considerada como sagrada. Unos pasajes, realmente todo esto es un laberinto. Sorprende porque si no conoces, te puedes perder, ¿no? Por lo que yo sugiero, para hacer una especie de desplazamiento seguro, venir por los alrededores. De esa manera vamos a conocer el entorno del sitio para poder ubicarnos. Ya saliendo de este pasaje, vamos a dirigirnos hacia la parte externa de la Huaca o zona X, como se le conoce. Miren aquí, lo curioso de esto es que estos labrados son propiamente incas. Este tipo de labrado se ve en todo en la zona de Cusco, ¿no? Podemos observar que precisamente Noé ya era usado por los incas, tenía un concepto ya sagrado para los incas, los mismos que fueron aprovechados para fines religiosos. Más pasajes, más galerías, más y más. Algunos no vemos siquiera el final del túnel, no se ve una luz, nada. Lo que nos hace pensar que son lugares totalmente desconocidos y muy grandes. Por eso sugiero no adentrarse a este tipo de pasajes que son sobre todo los estrechos y oscuros. Como podemos observar aquí, claramente existe un trabajo de talla inca. Por ejemplo, aquí la roca fue cortada precisamente para poder darle un contexto más sagrado, asimismo para poder facilitar quizá el ingreso o entre otros factores y explicaciones que podríamos conocer de este sitio. Aquí lo curioso es que una roca en la parte superior calza perfectamente con el espacio entre ambas paredes, ¿no? Podemos observar que precisamente esto no es natural, ya fue trabajada para poder encajar la roca con ambas paredes, ¿no? Pues, mire, podemos ver la contextura y cómo sigue la forma de esta pared, y aquí igual. Entonces, esto nos da a entender que esta roca no es natural, sino que ya fue trabajada y puesta intencionadamente. Y sigue habiendo las galerías o cuevas, no deja de aparecer. Por ejemplo, aquí podemos observar la luz al fondo, lo que nos indica que hay un pasaje de ambos lados, una entrada y salida. Asimismo, aquí encontramos una cueva que es la misma que visitamos en la anterior oportunidad, ¿no? Esta es la salida por la cual nosotros ingresamos al hacer el recorrido de la cueva principal o la cueva que es más conocida, o la cueva principal como se le conoce. Ya dirigiéndonos a la parte externa y acabando con este recorrido, vamos a regresar por la parte donde iniciamos todo esto. Aquí encontramos graderías. Y más cuevas. Por ejemplo, por aquí y otros pasajes por aquí, ¿no? Que no tienen salida. Ya saliendo podemos observar al fondo la ciudad del Cusco.
Bien amigos, llegamos a la parte final de este video, esperando que haya sido de vuestro agrado. Cualquier comentario, duda que tengan, no dejen hacérnoslo saber en la cajita de comentarios. Para de esa manera nosotros absolver o dar a conocer alguna respuesta, ¿no?, a vuestras inquietudes. También, a manera de conclusión, debo decir que esta zona no es precisamente una zona misteriosa o enigmática, sino es una zona natural, propiamente hecho por la naturaleza, pero que fue aprovechado por los incas, especialmente con fines ideológicos de índole religioso, lo que nos da a entender los diversos pasajes, cuevas, nichos, labranzas, otros aspectos, otros trabajos que hicieron los incas para dar a conocer la importancia de esta zona y lo importante, lo sagrado que tenía que tenía el espacio físico para los incas, ¿no? Porque no es como tenemos esa idea común en la actualidad de destrozar el espacio, sino los incas que hacían se acomodaban. Existía una simbiosis entre el hombre y su medio, ¿no?, que es lo que lastimosamente hoy en día no se puede ver. Bien amigos, y también antes de concluir debo dar recomendaciones para venir a este sitio. Como ya estaba mencionando, no vengan solos, vengan si es posible con un guía. Segundo, no se adentren a espacios o cuevas muy estrechas, esto por su propia seguridad. Bien, sin nada más que decirles, me despido. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y hasta un próximo video.